El día de hoy vamos a hablar de la reciente segunda fuga del Chapo, que además quiero mencionar que si bien esta es la segunda fuga de una cárcel, hace ya algunos años el Chapo fue detenido en las cercanías del aeropuerto de la Ciudad de México, recordarán ustedes, y fue liberado gracias a que dio una enorme suma de dinero a la policía del Distrito Federal y a los comandantes en aquella época. Es decir, es una persona que ha sido sistemáticamente esquiva a, digamos, enfrentar la justicia mexicana. El primer problema que vemos hoy día es la verosimilitud de todas las discusiones que hay alrededor de la fuga, que si es complot, que si es complicidad, que si realmente tiene un aparato de inteligencia muy superior a lo que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que parece ser hasta el día de hoy que es cierto. Pero lo importante es que tenemos un evento muy crítico de nueva cuenta. Después de haber aprendido a un gran criminal, este es capaz de fugarse y el sistema de seguridad pública de nueva cuenta, digamos, queda totalmente, digamos, cuestionado por esta situación. Y empieza entonces uno a preguntarse qué está pasando y hacia dónde iríamos, ¿no? En primer lugar, yo creo que lo que muestra esto es cómo está desencadenado o muy mal armado todo el sistema de seguridad pública. Es un desperdicio de recursos públicos impresionante el que el Ejército, la Marina y la Policía Federal se dediquen a perseguir delincuentes que luego, digamos, son apresados y ni siquiera son sometidos a juicio. Esa es la primera. Y no solo eso, sino que además se les escapan. Entonces es un enorme desperdicio que tiene que, digamos, detenerse en este país y tenemos que pensar en serio si esa estrategia de seguridad pública debe ser la que continuará en los próximos meses. En segundo lugar, tenemos una serie de problemas que tendrá que enfrentar la Administración Federal en esta nueva crisis de seguridad. Es decir, ¿cuáles son las políticas que deben funcionar? Lo que tenemos hoy día enfrente y lo que podemos ver es que la política pública en seguridad no está funcionando. Detiene delincuentes con un alto costo que no puede procesar, no las procesa judicialmente, pero luego además se le fugan. Entonces los costos políticos que todos tenemos que pagar son sumamente altos. Por lo cual, pues lo que se recomienda en ese sentido es que ahora sí, en serio, la Administración Federal, digamos, tome en cuenta una serie de recomendaciones y propuestas en el sentido de cambiar el rumbo de la política. Y esto significa varias cosas que quiero mencionar el día de hoy. Entre otras, en primer lugar, digamos, es obvio que habrá que seguir, digamos, buscándolo, pero no concentremos los esfuerzos en eso, sino en una reorientación seria de la política pública de persecución de justicia y de política de combate a las drogas ilícitas. México no tiene una política de drogas propia, no tenemos una definición seria, pero nos hemos envuelto en un esquema internacional en el que los Estados Unidos nos han dominado y buena parte de nuestra política y las consecuencias negativas en violencia, homicidios y violación sistemática de derechos humanos las tenemos enfrente. En vez de andar persiguiendo este tamaño de delincuentes que es importante, que además ellos mismos han cometido crímenes que podrían decirse son crímenes de lesa humanidad, repensemos la política, hacia dónde debe de orientarse. Y aquí hay varios aspectos que quiero mencionar en este sentido. Primero, lo que tenemos que hacer es respetar los derechos humanos de la población. El ejército no puede seguir actuando deteniendo delincuentes y a su vez violando derechos humanos para que además al final de cuentas estos delincuentes se fuguen de la justicia. Esto es, digamos, inaceptable. Tenemos que resolver el caso de Tlatlaya, tenemos que resolver el caso de los desaparecidos en Ayotzinapa y también de todos los desaparecidos y víctimas en este país. Tenemos una crisis seria en ese ámbito. En segundo lugar, tenemos que reconstruir nuestro aparato de procuración de justicia. Vamos a preguntarnos, ¿qué pasó con la averiguación que había alrededor del Chapo? ¿Qué pasa con las redes de información, con las redes criminales de apoyo? Parece que esas no fueron, ya no digamos tocadas, sino ni siquiera, digamos, vistas a la luz de la investigación que tenemos enfrente, que no ha producido ningún resultado. Entonces tenemos que cambiar el sistema de procuración de justicia, crear uno que realmente responda a los retos y necesidades de México. Tercero, y este es el punto nodal, tenemos que cambiar la política de drogas. Lo que tenemos después de más de una década, casi 2 décadas de este tipo de combate, es nocivo para el país, nocivo para la política pública, nocivo para los políticos, nocivo para las personas que se han entregado para tratar de resolver efectivamente este problema y nocivo para nosotros, la población y los ciudadanos. No nos está dando los resultados. A partir de ahí, entonces, pensemos en serio en proponerle al gobierno que reoriente su política y que le haga caso y escuche el consejo
no de todos aquellos que han insistido en esta política punitiva, sino de otra serie de alternativas sustentadas en un respeto al Estado de Derecho, hacia donde tenemos que caminar todos y hacia donde estoy seguro que la Administración Pública Federal sí tiene esa intención, pero tal vez la manera en que se ha construido la inteligencia, la propuesta de políticas y los consejeros que tienen a su alrededor debe de retomar críticamente todo lo que ha ocurrido para reorientar el rumbo. Gracias.